Damos gracias al Señor una vez más por permitirnos estar acá nuevamente en el servicio, agradeciendo tantas y tantas cosas maravillosas que Él hace en nuestras vidas. Estamos en el libro de Segunda de Corintios, ya estamos en el capítulo 12, los versículos casi 11 hacia adelante. Capítulo 12, Segunda de Corintios, capítulo 12. Versículo 11, pero recordemos que lo que hemos visto es que Segunda de Corintios es una carta escrita por Pablo junto con Timoteo cuando dirigida a la iglesia de Corinto, en el cual Pablo narra todas lo que ha vivido y cómo Dios le ha consolado. Entonces narra cosas que nos cuenta cómo el Señor es el Dios de toda consolación, que nos consuela en cualquier tribulación y cómo Él ha sido consolado y puede también consolar a otros, que también es un ministerio que tiene todo creyente. Pablo nos habla de que se propuso ir a Corinto, pero por diversas maneras, haciendo cosas para el Señor, no había podido llegar, que Él es un hombre de palabra y que desea llegar, porque todas las promesas de Dios son el sí y en el amén, como Él mismo lo afirma. También dice que no quería ir con tristeza como la vez anterior. Recuerde que Pablo había falsos maestros en Corinto que lo habían criticado, juzgado, le habían dicho que él era un incompetente, que él no servía para nada, que a él le gustaba la plata. Y Pablo en esta carta contesta todas esas quejas, todas esas falsas acusaciones de los falsos maestros. Y a lo largo del texto hemos podido ver en lo que hemos estudiado cómo Pablo saca a relucir en su defensa lo que ha vivido con el Señor, la mayor parte tribulaciones. También pide que perdonen a un hermano que en Primera de Corintios había sido disciplinado y que ellos aún seguían con disciplina con él, que nosotros somos un olor fragante delante del Señor, que nosotros todos los cristianos tenemos un ministerio. Ese ministerio es el ministerio de la reconciliación, reconciliar al mundo con Dios. Ese es el ministerio de todo cristiano y él nos llama y nos hace ese llamado una y otra vez a hacerlo. Pablo defiende su ministerio diciendo que nunca ha usado nada vergonzoso o algo lleno de astucia o adulterado algo de la palabra de Dios, sino que por el contrario ha vivido por fe. Nos narra cómo ha sido su vivencia por fe a lo largo de la historia. También dice que él no desmaya y que este tabernáculo, que aunque se va deshaciendo el tabernáculo, adentro tenemos un tesoro gigante, como un vaso de barro, que adentro hay un tesoro, que ese tesoro es el evangelio del Señor. Y por eso podemos llevar a cabo el ministerio de la reconciliación. También nos llama la atención que no nos juntemos en yugo desigual en lo espiritual, que en eso seamos serios, que entendamos que no hay comunión entre las tinieblas y la luz. Y estuvimos estudiando el llamado a eso. Mientras él está escribiendo el capítulo 6, 7, llega a Tito y le cuenta lo que había pasado en Corinto. Los corintios se han arrepentido. Cuando él había salido de allá, Pablo salía juzgado por los falsos maestros y la gente estaba tomando partido y Pablo estaba muy triste. Pero ahora llega y Pablo, cuando ve eso, dice, uy, qué chévere, ya cambiaron, se arrepintieron. Y entonces Pablo toma una nueva actitud con los corintios y les dice, vamos a seguir adelante con lo que veníamos. Y por eso aparecen los capítulos 8 y 9, donde Pablo dice, teníamos un proyecto de estar dando a las iglesias más necesitadas, y Pablo lo retoma y da unos principios sobre el dar muy bonitos en esos capítulos, específicamente para que los corintios sigan trabajando con eso. También, inmediatamente después de eso, Pablo continúa hablando de cada uno de nosotros y llamándonos la atención de que nosotros tenemos que aprender a tener una cosa que se llama discernimiento y a entender que obviamente hay falsos maestros, hay falsos profetas, como los que lo acusaban a él. Y Pablo empieza a decir cómo no dejarse engañar y habla de que cuidemos nuestra mente, derribando todo argumento y todo altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Pablo también empieza a usar unas figuras literarias como el sarcasmo para decir que los falsos apóstoles, a los que llama apóstoles, los superapóstoles, los llama él en el texto, pues realmente en comparación con lo que él hace, y Pablo dice, voy a ser necio, voy a compararme con ustedes, y ya lo ha hecho en un par de ocasiones en todo el texto que hemos estudiado, mostrando si ellos pueden mostrar las mismas credenciales que Pablo muestra. Por eso Pablo dice, ojalá me toleraseis un poco, y para frases así que nos hablan, y habló muchísimo de los sufrimientos que como creyente estaba viviendo. Habló por último, como lo vimos la semana pasada, del aguijón en la carne, algo que atormentaba su vida, que fue que Dios colocó para que él no se enorgulleciera por haber estado en el tercer cielo, por haber contemplado la gloria de Dios. Y entonces dice él, wow, que Dios colocó ese aguijón, que le pidió a Dios que lo quitara y Dios dijo,
bástate mi gracia, y estuvimos acá disertando sobre que bástate mi gracia significa todo lo que tenemos en el Señor es suficiente, aún enfermos, aún el Señor nos dice, bástate mi gracia, ya vas para el cielo. Y con eso, y algunas personas lo dijimos también, a veces Dios las mantiene un poquito apretadas porque esa es la manera en que mantienen su relación con Él. A veces cuando las personas están en condiciones ideales se sueltan del Señor y por eso Dios a veces los mantiene. Y eso lo vimos bastante en detalle. Y estuvimos avanzando. Él se gozaba en sus debilidades, en sus afrentas, persecuciones, angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Y él decía, y esa debilidad, cuando yo soy más débil, se demuestra el poder de Dios, porque ¿de dónde lo saco si no tengo nada ni fuerzas? Dice, pues sale del poder de Dios. Y hablamos de que muchas veces los cristianos, Dios nos lleva a puntos donde no tenemos nada que hacer y dependemos totalmente de Dios. Y terminamos hablando la semana pasada también de la importancia de confiar en el poder de Dios. Dios no es alguien para trabajar con cosas pequeñitas, o sea, que no sirve solo para Dios en esas cosas cotidianas y suaves de la vida. No, Dios es poderoso en cualquier cosa que vivamos en la vida y no necesitamos de ayudas de, como muchos piensan, de voy a ir a buscar allí el psicólogo, el psiquiatra, para llegar y sacar adelante cosas. Dios es suficiente. Obviamente hablamos en cuestiones de cambiar conductas, de hacer cosas poderosas. Dios es suficiente. Y obviamente quiero hacer una aclaración. Y dice, y alguien me preguntó, ¿y si estoy enfermo? Pues vaya al médico. Obviamente, pues vaya al médico, porque la Biblia dice claramente que Dios, eso es algo que es exacto y que podemos confiar en eso. Pero cuando necesite consejo, dirección, qué hacer, salir de cosas, cambiar su conducta, acuda al Señor. Él es el consejero perfecto. Por eso hoy retomamos en el capítulo 12, el versículo 11, nuevamente Pablo va a hablar de, cuando dice me vuelvo necio, me he hecho un necio al gloriarme, Pablo nuevamente nos recuerda, voy a sacar a la luz cosas, no porque quiera chicanear, sé que eso no se debe hacer, pero lo voy a hacer para demostrarle a los corintios la gran diferencia entre un falso apóstol y uno verdadero. Hoy vamos a hablar de los falsos apóstoles y por qué Dios, hasta el sol de hoy, ha permitido que estas personas estén aquí, entre nosotros. Oremos. Señor Dios, te damos gracias porque tú eres bueno, Señor, y para siempre es tu misericordia. Te agradecemos porque hasta aquí nos has traído, Señor, y has sido bueno con nosotros. Gracias, Señor, por tu mano preciosa, maravillosa, haciendo tantas cosas. Gracias. Te rogamos y te suplicamos que obres como solo tú y nadie más que tú lo puede hacer. Te rogamos ahora por tu palabra y pedimos que ella pueda llegar a los corazones, cambiarlos, impactarlos, transformarlos. Y que nos ayude, Señor, a discernir las cosas y a verlas como tú las ves. Hoy dejo en tus manos la vida de mis hermanos. Pido que tengamos hoy corazones muy dispuestos, muy humildes para recibir. Quita todo aquello que pueda ser un impedimento. Perdónanos si hay cosas. Limpia nuestra mente y corazón para estar dispuestos y listos para recibir lo que tienes para nosotros. Ten misericordia de todos los que nos escuchan y de tu siervo quien habla en Cristo Jesús. Amén y amén. En el capítulo 12, el versículo 11 dice, me he hecho un necio al gloriarme. Vosotros me obligasteis a ello, pues yo debía ser alabado por vosotros, porque nada he sido menos que aquellos grandes apóstoles, aunque nada soy. Con todas las señales de apóstol han sido hechas entre vosotros en toda paciencia por señales, prodigios y milagros. Pablo dice, me he hecho un necio al gloriarme. Pablo dice, yo sé que es necedad gloriarse, eso no está bien. Dice, me he hecho un necio al gloriarme. Dice, pero ustedes me obligan al ponerme al frente que los falsos apóstoles que ustedes tienen allá en la iglesia, que dejaron entrar y que ya los frenaron, son gente supremamente espiritual y son gente que... Y Pablo llega a decir incluso, yo debía ser alabado por ustedes. Eso, pero lo dice en necedad. Pablo lo dice, y sé que lo que estoy diciendo va a sonar orgulloso, ostentoso, y lo entiendo. Pero quiero que entiendan, por encima de todo eso, que lo pongo al frente de ustedes para que hagan una comparación genuina. ¿Quién es un verdadero apóstol y quién es un falso apóstol? Y entonces él dice, porque nada ha sido menos que aquellos grandes apóstoles, aunque nada son. Uno pensaría, bueno, es que claro, en ese tiempo se levantaron muchos, estaban los apóstoles, los 12 apóstoles, los verdaderos, por decirlo así, y un montón de falsos apóstoles. Eso es de esos tiempos. No, 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 no. Eso es de esos tiempos y de estos tiempos. Hoy estamos ante uno de los movimientos más fuertes
de, entre comillas, el cristianismo contemporáneo, que se llama el movimiento carismático, el movimiento del carisma. Y usted lo ve en todas partes. Usted lo ve en la televisión, servicios de sanidad, servicios de liberación, libros en cantidades que se venden de estas personas. Y por todos lados usted ve esta clase de movimiento. Ahora debemos definir claramente qué significa el carismatismo. La palabra carisma viene de los dones, de los charismas, o sea, de los dones espirituales, y es un énfasis o un sobreénfasis en los dones. Las iglesias carismáticas se distinguen por un énfasis gigante en los dones del Espíritu Santo, más allá de lo que la Biblia dice, y en el uso de dones que actualmente ya no están vigentes, pero que lo siguen usando. Ahora, ese énfasis, ojo, está basado en algo que se llama la experiencia. Y aquí es donde nosotros empezamos a chocarnos con lo que la palabra de Dios dice. La Biblia dice que nosotros aprendemos por fe, no por vista. Aprendemos por confiar en lo que la palabra de Dios dice. Aprendemos por ver y por experimentar el poder de Dios a través de la palabra de Dios. No por sensaciones físicas o emocionales. Lo que ofrecían los falsos apóstoles en Corinto es lo mismo que ofrecen los falsos apóstoles hoy. Dice, uy, pero hay falsos apóstoles hoy. Por supuesto que los hay. Dice, ¿cómo hago para distinguirlos? Fácil, prenda la televisión. Si usted entra a estos canales pseudocristianos, va a encontrar montones de ellos. Y la forma más fácil de distinguirlos es porque dice apóstol tal. Dicen, luego no pueden llamarse así. Pues obvio que no. Dice, pero ¿por qué no? Ya vamos a mirar por qué no se pueden llamar de esa manera. Pero el punto es que eso es un movimiento que arrastra a cientos de personas y el gran temor desde el punto de vista bíblico es ¿hacia dónde las arrastra? ¿Las arrastra hacia Dios? ¿De verdad las lleva a la salvación? ¿O las arrastra a vivir una vida de experiencias donde la salvación, tal vez sí, tal vez no? Y por eso es tan delicado el tema y por eso tenemos que hoy ser muy puntuales y obviamente no tengo ningún problema en dar nombres porque la Biblia dice que lo hablemos de frente, que es un tema que el creyente tiene que tener claro y a la luz de las escrituras discernirlo y decir sí, esto es así. Y por eso lo vamos a hablar de eso. Hoy tenemos una generación de, entre comillas, y sobre todo en Colombia se nota mucho, apóstoles. Va uno a una iglesia, no, que está el apóstol tal, y que ahora va a nombrar a otro apóstol. Y entonces la persona, en un acto bastante llamativo, le pone la mano al otro y dice, ahora te nombro apóstol de Jesucristo. Y se nombran entre ellos apóstoles una cantidad de personas así. Ahora, antes de que alguien que de pronto no me conoce diga, no, pero pues, ¿qué va a hablar si ni ha estado allá? Ay, yo fui pastor allá, así que tranquilos. Pues, así por ese lado perdieron si se iban a coger de eso. Señores, estuve allá varios años y fui pastor allá, así que la tengo clarita cómo funciona. Entonces, desde ese punto de vista, este movimiento busca que las personas experimenten, sientan a Dios a través de revelaciones, sanidades, hablar en lenguas y cosas como esas. Interesantísimo, ¿no? Así es como funciona el movimiento carismático el día de hoy. Y hoy, obviamente, en ese movimiento carismático hay un montón de apóstoles que afirman y reafirman y siguen afirmando que tienen un poder gigante de parte de Dios. Se hacen llamar los ungidos, los mega ungidos de Dios. ¡Wow! Y eso a la luz de las escrituras es verdad. Y obviamente, señores, aquí no hay ningún temor de decir lo que vamos a decir. Porque hay gente que dice es que uno se puede hablar del ungido de Dios. Bueno, si el ungido es falso, sí podemos hablar, ¿sabe que sí? Y harto. Nos toca decirlo de frente. Por eso lo vamos a decir. Ahora, la confusión que tiene la iglesia hoy respecto a los apóstoles se da porque debemos decir con tristeza que muchas veces la iglesia misma, sobre todo en las iglesias carismáticas, no lee lo que la Biblia dice de lo que es realmente un apóstol. Es más, la Biblia tiene textos muy serios donde dice, prueben si una persona es un apóstol. Cuando vamos al libro de Apocalipsis, capítulo 2, versículo 2, por ejemplo, dice,
Yo conozco tus obras, tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles, y no lo son, y los has hallado mentirosos. ¡Wow! Incluso en los tiempos, cuando se escribe la carta a las 7 iglesias allá, que tienen una dimensión profética, ahí ya probaban los apóstoles en las iglesias, porque había mucho que decía, yo soy un apóstol de Jesucristo. Yo vengo de parte de Dios. Y ya era una cosa que era común en esas épocas. Ahora, ¿por qué pasa esto? Bueno, hay que entender que hay muchas razones y que no existen solo en el Nuevo Testamento en los tiempos de Jesús, que los falsos maestros y los falsos apóstoles han existido desde el Antiguo Testamento, siempre han surgido, han tratado de tomar el lugar de Dios para confundir al pueblo de Dios. Son engañadores, son mentirosos, son los que tratan de enseñar por un camino que no es el camino. Son los que la Biblia dice se disfrazan como ángel de luz. Significa, traen ideas muy novedosas, muy supuestamente que son, pero realmente eso es lo que dice la Biblia. Recuerden que Satanás es el papá de la mentira, ¿no? Y que siempre torcerá las cosas. Y que tiene mensajeros y va a usar a esas personas o a muchas de esas personas para llevar al pueblo al error. Y vamos a decirlo hoy con bastante claridad. Pablo, entonces, nos recuerda, dice, que en nada ha sido menos que esos grandes apóstoles. Y él dice, cuando una persona es apóstol, genuino, y por eso Pablo dice, perdón que entre en la necesidad de compararme, pero quiero decirles que cuando una persona, realmente un apóstol, reúne ciertos requisitos, y esos requisitos hacen que sea un genuino y verdadero apóstol de Jesucristo. Y quiero que ustedes, corintios, comparen si las bellezas que dicen allá que son apóstoles cumplen esos requisitos, como evidentemente yo los cumplo, dice Pablo. Y por eso se toma como la libertad de decirlo de esa manera. Dice, en nada he sido menos que aquellos grandes apóstoles. Ahora, la palabra grandes apóstoles ahí es un sarcasmo. Está echándole un vainazo a todos los falsos maestros y falsos apóstoles. Está diciendo, en nada he sido menos que los grandes apóstoles. Y para comprobarlo, les voy a dar las indicaciones de cuáles son las cosas que un verdadero apóstol realmente tiene. Y dice, con todo, las señales de apóstol han sido hechas entre vosotros. Las señales quiere decir, hay unas cosas, unas señales, unos distintivos que son propios de una persona que se hace llamar apóstol de Jesucristo. Y muy interesante eso. Eso ya es el versículo 12, que estamos ahí. Ahora, dice acá, apóstol, ¿qué significa? La palabra apóstol significa el mensajero, el enviado. Es como un delegado, un embajador, si lo quiere ver de esa manera. Ese es un apóstol, ¿ok? Literalmente es eso, es alguien que es enviado, lo mandamos a algún mensajero, alguien que va a llevar un mensaje. Normalmente, y la Biblia no lo muestra, Jesús en la Biblia y los textos cuando hablan en los evangelios dice Jesús y sus 12 apóstoles. ¿Quién los nombró? El Señor mismo. Y ustedes, me imagino que ustedes saben los nombres de los 12 apóstoles. O sea, sí, ¿se lo saben? ¿Cómo así? No se saben los nombres de los apóstoles. ¡Wow! Terrible. Pero bueno, espero que ustedes lo repasen, ¿no? Y que se incluya a Judas, por supuesto que sí incluye a Judas. Obvio que sí. Y claro, no para la belleza. ¿Y por qué metió a Judas sabiendo que Judas era todo así, todo? A ver, cuando el Señor escogió a los 12 apóstoles, a todos y cada uno de ellos, primero la Biblia dice que se fue y subió, dice la Biblia que subió a orar al monte, oró. Y conforme el plan de Dios se dejó dirigir por Dios. Y aún en esa dirección permitió que entrara, porque así tenía que ser, que entrara Judas como uno de los 12. Y Judas, ojo, fue contado con los 12 durante todo el tiempo. 3 años y medio Judas estuvo ahí, en el ministerio con Jesús. Casi más de 3 años con el ministerio con el Señor. ¿Y qué hizo Judas? Lo mismo que hacían los otros apóstoles. La misma cosa. Pero no era uno de verdad. Y vamos a mirar cómo lo dicen las escrituras. Por eso la Biblia, cuando ustedes leen la Biblia, siempre va a encontrar, y estaba con los 12, y estaba con los 12, y estaba con los 12. Y eso incluye a Judas en ese momento de la historia.
¿Hay más apóstoles aparte de los 12? Sí, hay otros que en la Biblia son llamados apóstoles, aparte de los 12 apóstoles. La Biblia dice, por ejemplo, en 2 Corintios 8:23, dice, en cuanto a Tito, mi compañero, colaborador para con vosotros, y en cuanto a nuestros hermanos, son mensajeros, la palabra se traduce a apóstoles de las iglesias y de la gloria de Cristo. También en Romanos habla que, por ejemplo, saludad a Andrónico y Junias, mis parientes, compañeros de prisiones, los cuales son muy estimados entre los apóstoles. Se incluían entre los apóstoles. Eran de los apóstoles. Santiago, el hermano del Señor, dice, no había ningún otro de los apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor. Lo incluían entre los apóstoles. ¿Ok? Y entonces es para entender que en los tiempos apostólicos había personas que también eran llamados apóstoles, algunos, pero todos tenían los mismos requisitos y vamos a hablar de eso. Pero cuando llegó Pablo, ¿ok? Algo cambió. Hasta este momento todos los que estaban allí, todos los que he nombrado antes tuvieron que ver algo con Jesús de manera directa. Ese es el asunto. Ahora, Pablo y los apóstoles estuvieron de manera directa. Y todos estos que están nombrando, perdón, son de manera indirecta. Fueron nombrados mensajeros. Entonces vamos a distinguir entre los apóstoles nombrados por Jesús, que fueron 12, más uno que se llama Pablo, que fue nombrado, llamado directamente por Jesús, y el resto que también fueron llamados apóstoles, pero que no fueron nombrados por Jesús, sino que así se nombran en las iglesias como lo acabamos de ver. Ahora, ¿cuáles son? Porque él dice, las señales de apóstol han sido hechas entre vosotros. Las señales, y vamos a empezar a mirar una por una, ¿qué significa esa de las señales han sido hechas entre vosotros? Él va a utilizar 3 palabras, señales, prodigios, y una más para decirnos específicamente qué son las cosas que identifican a un apóstol. Ahora, cuando hablamos de una señal, hablamos de un distintivo, de algo que es único, algo que distingue a una persona de otra. Y Pablo, para comprobar que él es un verdadero apóstol, dice, yo tengo las señales, tengo los distintivos que me hacen estar dentro del grupo de los que se llaman genuinamente apóstoles. Y quiero que ustedes las identifiquen. ¿Ok? Un apóstol no era un mago, un engañador con poder de lo alto, ni nada de esas cosas. No tenía nada que ver con eso. Ahora, para dejar claro cómo funcionaba ser un apóstol, Jesús en la Biblia mostró normalmente cómo los nombró. Primero, él los escogía. Eso es algo que en toda la Biblia, si usted mira los evangelios, el Señor dice y llamó a estos, dice, y subió al monte a orar y después llamó a los que iban a ser sus apóstoles. Y dijo, tú, ven, tú, y empezó. Él los llamó de manera directa y personal. Y en este caso, llamó a los 12. ¿Ok? Pero cuando llegó Pablo, Jesús ya no estaba. Pablo vio el ministerio de Jesús, pero Pablo nunca tuvo una relación así con Jesús. Pero un día caminó a Damasco, que es lo que el texto nos dice en Hechos capítulo 9, el versículo 15. Dice que Pablo se encontró con el Señor. Fue un encuentro increíble. Una luz en el cielo, él dice que cae al piso y el Señor le habla. Y Pablo le pregunta, ¿quién eres? Y él dice, soy Jesús, al que tú persigues. Pablo agacha la cabeza y el Señor le dice claramente a Pablo para qué lo tiene. Y le dice, ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Se lo manda a decir primero a través de Ananías y después se lo manda a decir se lo dice directamente a él. Le dice, Pablo, yo te he escogido a ti. Primero le dice a Ananías, que era un hombre piadoso, vaya y le dice a Pablo que está ya botado en el piso, recójalo y dígale que yo lo voy a usar, y después el Señor se lo dice de manera directa. ¿Qué quiere decir eso? Que Pablo fue llamado directamente por Jesucristo, igual que los otros que estaban allí. Lo escogió soberanamente. Él decidió, yo quiero llamar a este, apartó a la persona. Y así es como en los apóstoles fueron nombrados en los tiempos bíblicos. El Señor dijo, apárteme a aparte, y los apartó y dijo, ustedes van a ser el grupo que yo voy a llamar los apóstoles.
Así es sencillo. Y así Dios hace con muchas cosas. Nos aparta para ciertos ministerios. En Lucas 6:13, para dejar claro el asunto, cómo pasó, ahí aparece, dice, cuando era de día llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles. Ese es el versículo que dice que que Jesús tenía un montón de seguidores y de pronto dijo, de todos los que tengo, 12, listo, y los apartó. Así lo hizo el Señor. Y eso es algo muy, muy, muy bonito que llevamos ahí. Es más, Jesús aseguró que él fue el que los llamó. Mire lo que dice Juan 15:16. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca. Está hablándole a los apóstoles. Dice, yo los escogí a ustedes para que ustedes sean mis representantes, mis mensajeros, los que quiero que hagan la obra. Uy, interesante. Usted dice, ¿ya sí incluyó a Judas? Sí, incluye a Judas. Sí, también lo incluye. Uy, qué chévere, ¿no? Entonces fue Dios quien lo hace. Entonces, para hacer la aclaración que el llamado lo hace directamente el Señor Jesús. Ahora, para ser apóstol había que haber estado viendo o participando en el ministerio de Jesús. Cuando Judas se mató, literalmente se ahorcó y se cayó y se toteó todo, como dice la Biblia, en el piso, tuvieron que escoger un reemplazo para él. La Biblia narra con detalle cómo eligieron el reemplazo. Y al mostrarnos la Biblia ese nos muestra quién puede ser un reemplazo de un apóstol, de los 12 nombrados por Jesús. Eso está en el libro de los Hechos, en el capítulo 1, el versículo 15 en adelante. Entonces dice el versículo, sobre todo el 16, varones hermanos, era necesario que se cumpliese la escritura en que el Espíritu Santo habló antes por boca de David acerca de Judas, hablando la historia de que Judas traicionaría, y habla de lo que hizo Judas, eso es hasta el versículo 20. Cuando llegamos al versículo 21, dice, es necesario que de estos hombres, ojo lo que dice acá, que han estado juntos con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros. Dice, entre las personas que estuvieron con nosotros, discípulos de Cristo, que entraron y salieron, comenzando desde el bautismo de Juan, ojo, que estaban con nosotros desde el bautismo, hasta el día en que nosotros fue recibido arriba. Dice, vamos a escoger una persona que esté andando con nosotros desde el bautismo de Jesús hasta que vimos a Jesús ascender al cielo. De esa clase de personas vamos a escoger uno que sea hecho con nosotros testigo de su resurrección. Y señalaron a dos, a José llamado Barsabás, que tenía por sobrenombre Justo, y a Matías. ¿Y qué hicieron? Oraron. Y orando, dijeron, Señor, tú que conoces los corazones de todos, muestra cuál de estos dos has escogido para que tome la parte de este ministerio y apostolado del que cayó Judas por transgresión para irse a su propio lugar. Y después de orar, dice la Biblia, escogieron, dice, echaron suertes y cayó sobre Matías. Echaron suertes no es que jugaron baloto y ese tipo de cosas, ¿no? Algunos hacer la aclaración que no. Ay, ¿cómo así? O sea, en ese tiempo que, nada, es como, tienen dos personas. En ese tiempo, ya por cosas que hacían antes, tenían ciertas metodologías para llegar y escoger cuando había varias opciones y escogieron una, echaron suertes. Antes existía el urín y el torín, que era sacar una piedra de un color y esa guiaba y era porque habían orado. Entonces, para nosotros son formas como, uy, pero fueron formas en su momento legítimas. No era juego, no era plata. Y primero oraron. Y una vez llega y dice que la suerte cayó sobre un señor que se llama Matías. Y fue contado con los 11. Y Matías reemplazó a Judas. Y entonces Judas se borró de la lista y ahora quedaron 12. Pero qué interesante. ¿Cuáles eran los requisitos de los candidatos? Haber acompañado a Jesús y a los apóstoles durante el ministerio terrenal de Jesús, desde el bautismo de Juan. Uy, tremendo, ¿no? Así es como tiene que ser. Ahora, si alguien nos dice hoy que es un apóstol de Jesucristo, bueno, hay que preguntarle, oye, ¿tú cuántos años tienes? Tengo 55. Ah, ¿conociste a Juan el Bautista? No, no lo conocí. ¿Conociste a Jesús en persona? No, no lo conocí.
¿Conociste a los apóstoles? ¿Andaste con? No los conocí. Ah, difícil entonces que sea un apóstol. Porque tenía que haber andado, tenía que haber estado en ese tiempo, tenía que haber vivido en ese tiempo y haber sido un discípulo de Jesucristo. Así es como tenía que ser, tenía que haber sido un testigo de las cosas que habían pasado con Jesús, andar con él, un testigo casi ocular, no que pudiera decir, sí, yo anduve con él, estuve en el bautismo, fuimos a la cruz, yo vi todo, que haya estado, y más, estuve en la ascensión, dice que tenía que haber estado hasta la ascensión. El único que no cumple ese requisito es Pablo. ¿Ok? Y Pablo en Corintios, en el primer capítulo, dijo, no soy apóstol. Pablo dijo, yo sé que para ser apóstol hay que haber visto a Jesús, hay que haber visto su ministerio. Y aquí es donde entramos a decir, Pablo lo hizo claro, lo hizo desde el otro lado primeramente. Dijo, allá están los seguidores de Jesús. Pablo sí alcanzó a estar vivo cuando Jesús estaba, pero ojo, del otro lado, del lado enemigo. Pero Pablo en su defensa, en 1 Corintios 9, dice, no soy apóstol, no he visto a Jesús el Señor nuestro. Uy, y Pablo narra las apariciones que tuvo Jesús con él. Pablo, por ejemplo, dice, al último de todos, como un abortivo, se me apareció a mí, que es 1 Corintios 15:8. Y en el camino a Damasco, como lo narra la Biblia, dice que el Señor le apareció varias veces y le habló claramente que él tenía un ministerio específico a los gentiles, que era su mensajero. Ahora, eso solo lo cumple Pablo, solo le ha pasado a él y lo pudo comprobar a través de una vida totalmente consagrada al Señor, limpia totalmente en cuanto al servicio a él. Ahora, la otra cosa que es importante que cumplía, que era unas señales, un distintivo de los apóstoles, es que ellos recibían la revelación directa de Dios, no de otros hombres. Directa. Dios les hablaba directamente a ellos. ¿Quién les enseñó a los 12 apóstoles? Jesús. Jesús. Incluso durante los 40 días Jesús apareció varias veces, les enseñó cosas. Y Pablo también, la Biblia dice en Gálatas 1:11 al 12, mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo no ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Así que Pablo también cumple el requisito de ser enseñado por el Señor, por revelación, de manera directa. Y Pablo en todas partes lo decía. Cuando hablamos de la Santa Cena, ¿cómo inicia la Santa Cena? Porque yo recibí de él, Señor, lo que también no sé, enseñó. O sea, todo el tiempo está hablando del Señor, del Señor, del Señor. El Señor me enseñó, el Señor me enseñó por revelación. En 1 Corintios 15:3 Pablo dice, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí. Pablo dice, eso lo recibí al Señor, eso lo recibí igual que los apóstoles. Solo que a ellos les habló presencialmente y a Pablo le habló por revelación. Qué interesante eso, por revelación. Ahora, los apóstoles tenían una función para la iglesia. Cuando la iglesia se fundó, Pablo dijo que en Efesios 2:20 que había unos ministerios que son la base de la iglesia. El apostolado era uno de esos ministerios. ¿Por qué era la base? ¿Por qué los apóstoles eran la base? Porque en ese tiempo no estaba el Nuevo Testamento, no había Biblia, no había criterio. O sea, estaba Jesús había ido, vino, habló, pero hasta ahora se van a escribir los libros, los que lo conocen los van a escribir. Y entonces había que fomentar y no había, y ojo, y había que transmitir la palabra. Y teníamos que conocer más cosas del Señor y todo lo que él había hecho. Entonces Pablo, al igual que otros, recibía revelación directa. Y un requisito de los apóstoles, que era un fundamento de la iglesia, era ese. El Señor les iba revelando cosas. Y Pablo recibió cantidad de revelaciones. Recibió tantas revelaciones que la mitad del Nuevo Testamento que nosotros leemos es de Pablo. Mucha de la fe que nosotros tenemos está basada en lo que dijo Pablo, lo que recibió de parte del Señor. ¿Y sabe qué? Esa era la regla. Por eso la Biblia dice que la gente perseveraba en la doctrina de los apóstoles. Lo que decían los apóstoles era lo que era ley. No había Biblia, entonces ellos eran la palabra de Dios. Y lo fueron hasta que murieron. Y una vez murieron, se acabó la revelación de Dios y el Señor dijo, ya la palabra está completa. Ya no necesitamos agregarle más, ya no necesitas meterle más cosas, ya está completa. Mientras no hubo palabra escrita, ya transmitida, Dios lo hizo a través por revelación a estas personas. Pero una vez terminó, dijo, no más revelación,
ahora ya está escrita, ya está hablada, promulgada, ahora tienen que creer por ella. Que fue lo que lo hizo el Señor. Por eso el apostolado era la base inicial, pero una vez sientas la base no tienes que volverla a sentar, ya está sentada y ya está lista la base. Ahora, lo interesante acá es que estos hombres recibieron, por ser apóstoles, unas cosas muy especiales, un trato muy especial de parte del Señor Jesucristo. Cuando Él estableció a los 12 para que estuvieran con Él, el Señor normalmente les decía, y envió a los 12 de dos en dos, y envió a los 12 a tal parte. Pero cuando decía que los enviaba, decía, y los envió para que, y la Biblia lo narra así, para que hagan sanidades, para que echen fuera demonios, para que sujeten al enemigo. Y le dice, wow, ¿y ellos pudieron hacer eso? Sí, claro, ellos lo hicieron. ¿Por qué? Porque el Señor les delegó la autoridad específica en esos momentos. Y cuando Jesús se fue, ¿qué pasó? Pues que muchas de esas señales siguieron con ellos. Por eso tenemos resurrecciones que no son hechas por Jesús, sino por los apóstoles. Tenemos milagros hechos por los apóstoles, y no después de los tiempos de Jesús, porque el Señor permitió que algunas de esas cosas siguieran en ellos. Por eso, esos hombres que el Señor nombró eran únicos, eran especiales. Por eso hoy, increíblemente, que se nombra un apóstol cada domingo en una iglesia diferente. Ahora el apóstol es una locura, porque estas personas tenían que tener esto que acabamos de ver establecido en sus vidas, haber conocido al Señor, andado con Él, recibido revelación directa del Señor, y esas son cosas que no están pasando. Cuando el Señor los mandaba, les decía, vayan y prediquen el Evangelio, vayan, sanen a los enfermos, prediquen el reino de Dios. Esa es la forma de hablar que el Señor hacía una y otra vez y les decía. Por ejemplo, miremos, dice acá en donde dice Marcos 3:14, muy chévere el texto, dice, y estableció a 12 para que estuvieran con él y para enviarlos a predicar, que era un ministerio que tenían que hacer ellos. Y en Lucas 9:2 que dice, y los envió a predicar el reino de Dios y a sanar a los enfermos. Y entonces eran los ministerios de los apóstoles que había en ese momento. Y ellos lo hicieron, claro, por supuesto que lo hicieron. Y cuando los apóstoles hablaban, intentaban hacer eso. ¿Se acuerdan cuando Pedro se paró en la puerta de la hermosa y sanó al cojo? Es que el Señor me mandó eso. No tengo ni oro ni plata, pero lo que tengo te doy. ¡Pum! Y lo levantó. Entonces había esa responsabilidad de predicar el evangelio a los que eran incrédulos, de enseñar a los creyentes, de sanar, de hacer. ¿Por qué? Porque Jesús mismo los delegó para que hicieran estas cosas. Esa es la parte interesante. Dios los delegó a ministerios así. Y eso es algo que debe quedar supremamente claro. Ahora, y lo más interesante, los apóstoles tuvieron el privilegio de escribir gran parte del Nuevo Testamento. Esa es la otra parte. Los apóstoles, la gran mayoría de los escritores del Nuevo Testamento fueron apóstoles. Interesante, ¿no? Pablo, Pedro, Juan, Mateo. Y unos que no eran apóstoles también escribieron, pero estaban asociados con los ministerios de ellos. Pero los apóstoles tienen una parte gigante en eso. Ahora, el Señor les había prometido que cuando Él se fuera, vendría el Consolador. Y a través del Espíritu Santo, la Biblia dice que ellos fueron inspirados y escribieron las Escrituras. Entonces, como pueden ver, eran personas muy especiales que Dios usaba de maneras muy especiales y hasta el punto de que a través de ellos nosotros nos llegaron las Escrituras. Obviamente, los apóstoles son tan importantes que cuando estuvimos estudiando Apocalipsis, la ciudad santa tiene los nombres de ellos en las puertas. Eso, así de, o sea, son tan, que en las puertas de esa ciudad celestial que viene al final de los tiempos, la Biblia dice, tienen los nombres de ellos. Y claro, no faltan la Biblia. ¿Y está el nombre de Judas? Obvio que no. ¿Y está el nombre de Pablo? Porque son solo 12 puertas, pastor. Ah, no sé, toca estudiar Apocalipsis. ¿Será? Pero lo que debe quedar claro es, Pablo era un apóstol, sin duda alguna. ¿Cómo lo demostró? Por 3 cosas. Señales, prodigios y milagros, como dice el texto en 12:12. Ahora, no son 3 clases de milagros. Es
son los milagros, son aspectos de los milagros. Cuando hablamos de señales, el primero es señales, que aparece ahí en el texto. Las señales son formas en que el mensaje se autentica, formas en que las personas quedan convencidas. Dice, esto es una señal. ¿Para qué? Para que haya convencimiento de que esto ocurrió, de que esto pasó. Las señales vienen desde el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento, cuando Dios hacía algo grande, decía, hazme el favor, colocan una piedra por señal. O sea, que aquí estuvimos, rayen la piedra, digan, aquí estuve. Aquí ocurrió, esta piedra es un testimonio, básicamente era eso. Entonces, los apóstoles tuvieron esta clase de cosas, tuvieron señales. Sus ministerios se autenticaron a través de cosas únicas que hicieron. Entonces, no se podía dudar que ellos venían de parte de Dios al hacer esas señales. Y en la Biblia no solamente ellos los hicieron. ¿Cómo Moisés autenticó que él venía de parte de Dios? Con señales. ¿Se acuerdan que él dijo, Moisés le dijo al Señor, Señor, cuando yo vaya de los israelitas y les diga que soy su liberador, ellos no me van a creer. Entonces le dijo, haga lo siguiente para que le crean. Coja la mano, métala aquí, sáquela y le va a salir llena de lepra. Vuelva y métala y le va a salir limpia y efectivo. Así pasó. Y le van a creer. Así, eso es una señal. Ahora, Moisés no se la pasaba haciendo, oiga, aquí, vea, y ahora, dice, me matiné, vespertina, noche. No, Moisés no hacía eso, lo hacía una vez. Y una vez hecha, ya, autenticado el asunto. ¿Vengo o no vengo de parte de Dios? Vengo de parte de Dios, listo. Ojo, advertencia. No siempre se necesitó señales sobrenaturales para autenticar el ministerio de un hombre de Dios. ¿Ok? Pablo las tenía y muchos las tuvieron, los siervos de Dios. Y no muchos, para ser honestos, no tantos como pensamos. Pero hubo hombres en la Biblia que eran siervos de Dios y no hicieron señales sobrenaturales. Bueno, dígame, por ejemplo, las señales sobrenaturales de Daniel. Que Daniel haya hecho señales. Dice, pero estuvo con unos leones y los leones ahí, él les dijo, ahora quieto. No, eso lo hizo Dios. ¿Qué hizo él? ¿Hizo alguna señal sobrenatural? No. ¿Era un siervo de Dios? Obvio que sí. Sirvió al Señor por muchísimos años. Estuvo en 3 imperios y a los 3 lo reconocieron que era un hombre de Dios. Eso es para aclarar que es que, ay, no, sin señales la gente no me va a... No. Solo que en ciertas ocasiones, para autenticar ciertos ministerios, como en el caso de los apóstoles, o el que se llama apóstol, tiene que tener las señales. ¿Ok? Los prodigios. La palabra prodigio significa lo asombroso. Dice, eran personas con hacer cosas asombrosas. Déjeme decirle algo asombroso, resucitar un muerto. Eso es asombroso. ¿Usted ha intentado resucitar un muerto? Obviamente que no. Y es algo imposible. ¿Pero qué hicieron ellos? Lo resucitaron, lo llevaron a cabo. Y la otra es el poder divino, que son los milagros. Era la otra cosa que tenía que estar ahí. ¿Qué es un milagro? Es, ojo, hacer algo sobrenatural que viola las leyes normales del universo. Es que se dé de una manera normal. ¿Qué es un milagro? Que usted no tiene ojos y le broten 2 ojos. Que no tiene una mano y le crezca una mano. Eso no pasa. Eso es literalmente un milagro. Y en los tiempos bíblicos, ojo, para autenticar su ministerio, Jesús hizo milagros. Muchos. Pero también hubo un momento en que Jesús dijo, ya no más milagros. La generación perversa demanda señal. Y la señal no, ya no le daré más señales. Y Dios el Señor paró también eso, porque la vida cristiana no es estar, fue en ese momento. Y por eso quiero dejar claro, los prodigios, las señales, los prodigios, los milagros fueron para un momento específico, para autenticar el ministerio. Pero ustedes se van a dar cuenta que una vez hicieron esto, ya pararon y ya nunca más lo volvieron a hacer. Ahí murieron, ya no más. Por eso, al final del libro, Pablo, que tenía todas estas señales, Timoteo se enferma, Pablo podría decir, venga Timoteo, que yo tengo el don de sanidad. No lo sanó. Le dijo, tome un poquito de agua, hermano. No tome tanta agua de eso, que esa agua está contaminada. Y le hizo otras recomendaciones para que no siguieran eso. Pero no lo sanó. Y ya vemos que después de ciertos libros, después de Corintios, Gálatas, tú ya no ves milagros ni sanidades. ¿Por qué? Porque fueron para el momento en que se necesitó
confirmar que venían de parte de Dios. Una vez confirmados, ahora empezaron la gente dijo, ahora ustedes tienen que creer es por la palabra, no por los milagros, ni los prodigios, ni las señales. Y hoy confiamos por la palabra. Y claro, no falta el que pregunte, Dios puede hoy también hacer milagros. Ya vamos para allá, señores, tranquilos. ¿Ok? Ahora, entonces, todos estos milagros sobrenaturales, y quiero dejar claro que es un milagro. Un milagro no es cuando usted aparece temprano en el servicio, ay, qué milagro, el hermano llegó temprano. No, eso no es un milagro. ¿Ok? Eso es una responsabilidad que al fin entendió usted que tenía que llegar. Eso es diferente. ¿Ok? Eso no tiene nada que ver con un milagro. Un milagro es cuando violamos una ley natural. El ejemplo que siempre doy es este. Usted va en una moto a toda velocidad y se le atraviesa una tractomula. Y en ese momento usted ve que se va a estrellar con la tractomula, pero increíblemente la moto se eleva con usted. Pasa por encima y pasa al otro lado. Eso es un milagro, porque las motos no vuelan y usted menos. ¿Listo? Eso es cuando se viola una ley natural, que va algo en contra de lo que conocemos de las leyes que Dios mismo creó, es milagro. Así de sencillo. ¿De acuerdo? Y Jesús era experto. Y los apóstoles tenían señales. Una de sus señales es que podían hacer cuando era la voluntad de Dios. No es que se la pasaban haciendo, venga, milagros los jueves a las 5 de la tarde. No, cuando lo determinaban, hacían milagros. Esos prodigios, esos milagros generaban mucho asombro. ¿Pero para qué eran? Para que la gente viniera inicialmente, se acercara, les proclamaran el reino de Dios, la gente se convirtiera y mientras los conocían, hasta ahí. Después de eso ellos decían, ya no más milagros. Y ahí terminaba el asunto. ¿Está claro hasta ahí? Muy bien. Entonces, ojo, los milagros entonces fueron para autenticar ministerios de algunos, porque en muchos otros, que como ya lo hemos visto, no hubo ningún milagro y eran siervos de Dios supremamente consagrados. Y eso es algo que debe quedar claro porque la gente dice, pero hoy también lo necesitamos. No, hoy tenemos la palabra y la palabra es suficiente. Y la Biblia nos dice, con la sola palabra es suficiente. Por eso cuando lee el Antiguo Testamento va a encontrar algunos milagros y en otras partes otros siervos de Dios que solo hablan pero no hacen nada. Y aún así son siervos de Dios muy fuertes y muy, muy poderosos. ¿Qué producían las personas ver los milagros? La Biblia nos dice en Hechos 2:43, y sobrevino temor a toda persona y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Si la gente quedaba maravillada, se acercaba y escuchaba el mensaje. Pero si usted hubiera estado ahí y le hubiera dicho, oiga, yo necesito que me haga un milagrito así, él le hubiera dicho, no, yo no soy para eso. Esto que acabo de hacer es solo para mostrar que el poder de Dios está porque Él nos lo ha dado para que poder revelar su mensaje, hablar del reino, pero no es para ponernos a jugar y a decir a ver qué hacemos, como muchos de ellos, los falsos maestros, hacen hoy. Ahora, en Romanos 15:17, muy importante. Tengo pues de qué gloriarme en Cristo Jesús en lo que a Dios se refiere, porque no os haría hablar sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí para la obediencia. Pablo empieza a hablar de su testimonio y dice, ¿sabe qué ha hecho el Señor para traer a los gentiles, para que los gentiles obedezcan? Dice, con la palabra y con las obras, con potencia de señales y prodigios en el poder del Espíritu Santo. Y gracias a eso, porque el Señor me ha permitido hacer eso, dice, he llegado a Jerusalén y los alrededores hasta Ilírico, todo lo he llenado del Evangelio de Cristo. Los milagros autenticaban el la gente los escuchaba y Pablo decía, listo, ya escucharon. Pero él dice, las señales de apóstol han sido hechas entre vosotros. Uy. Entonces usted dice, pastor, ¿y si esa época pasó eso? Porque hoy no puede pasar. Bueno, pues porque la misma Biblia cierra el asunto completamente. Porque la Biblia misma ya señala, como su nombre lo indica, que fue hecho para un periodo específico de tiempo, no para todo el tiempo. Que los apóstoles fueron para una época específica, no fueron el apóstol perpetuo. No existe el apóstol perpetuo. El apostolado estuvo ahí. Por eso cuando se murieron, empezaron a morirse los apóstoles, cuando los empezaron a matar, porque la mayoría murieron de maneras por ser creyentes. No los reemplazaron. No dijeron, ay, solo quedan 8, busquemos otros 4. No, ya no hubo más reemplazos. No fueron perpetuos. Nada, ahí terminó su ministerio y ya no hubo más apóstoles.
Pero hace unos años, como 100 y pico de años, alguien dijo, no, hay que volver otra vez a ese ministerio apostólico y empezaron a nombrarse y a salir los que llamamos hoy los pseudopastores. Que son personas que dicen venir de parte de Dios y que tienen los mismos poderes que tuvieron los apóstoles de esa época. ¿Es eso verdad? Bueno, es muy fácil de comprobarlo. Primero, no pueden ser apóstoles porque no estuvieron con Jesús, no estuvieron en esa época, no vieron su ministerio, no tuvieron la revelación de Dios, no vieron nada de esas cosas. O sea, primero por edad ya están descalificados. Ninguno podría hoy serlo en ese nivel. Pero muchos están convencidos y dicen, yo soy el apóstol. Ahora dice, y hacen algunos, dicen, pero es que yo hago milagros y yo hago sanidades. ¿Es en serio que hace eso? Cuando uno anda en el movimiento carismático, es muy común que los viernes de sanidades y milagros. Eso es algo que... Y van muchas personas enfermas y algunos dicen, me sané. Entonces de 500 se sanan 10 o 15, supuestamente. Me dolía esto, ya no me duele, tararara, y... Ahora, hay libros, muchos libros de investigación sobre sobre el movimiento carismático y sus milagros. Y la mayoría de ellos, casi todos, van a decir siempre lo mismo. Las sanidades producidas dentro de esos lugares realmente no pueden comprobarse, porque cuando uno sale a los 6 meses, por ejemplo, en un informe, en un libro que se llama El cristianismo en crisis, de Han Hanegraaff, que es un libro muy interesante, le hacen seguimiento a todos los superapóstoles. ¿Qué encuentran? Que las personas que se sanaron supuestamente de cáncer y de cosas, se murieron a los 6 meses por dejar de hacer los tratamientos. Terrible, pero muy confiados. No, el Señor me sanó, el Señor me... Y Dios sí puede sanar, y quiero dejar claro eso. Hoy Dios puede sanar, sí, sin apóstoles, sin super ungidos. ¿Cuándo? Cuando sea su voluntad. Hay casos en que Dios dirá, lo siento, no es mi voluntad. Como a Pablo, Pablo le dijo, quítame el aguijón. Y él dijo, no es mi voluntad, no se lo va a quitar, y no lo quitó. Como hay personas otras que han dicho, pastor, me iban a operar de esto y yo estuve orando al Señor y mire que fui a hacerle, me fueron a operar y no me encontraron nada. Bueno. ¿Y qué pasó ahí? Pues que Dios no quiso que pasara, así de sencillo. Y como creyentes podemos orar, Señor, ten misericordia de esa persona, está enferma. Y si aquí, y a ojo, pero le sometemos todo a que le sea la voluntad de Dios. Pero no decimos, como dicen en estas iglesias, yo declaro sanidad sobre esta persona. ¿Sabe por qué no se puede hacer eso? Porque resulta que la enfermedad, Dios la permite o la manda. ¿Sí? Hay que leer la Biblia. Ellos dicen, la enfermedad es una maldición. No, ¿dónde dice que la enfermedad es una maldición? La Biblia dice claramente, por ejemplo, que cuando alguien quiso levantarse contra Moisés, Dios les mandó lepra a eso. Dios directamente les mandó la lepra. Que si alguien hoy tiene una deficiencia física, Moisés le hizo una pregunta a Jesús, le dijo a Dios, cuando Dios le dice, vaya y libere a mi pueblo, Moisés dice, es que yo no soy bueno para hablar, yo soy como tartamudo, le dice Moisés, le dice más o menos así. ¿Qué le contestó el Señor? ¿Quién hizo al cojo? ¿Quién hizo al manco? ¿Quién hizo al mudo? ¿Quién hizo? ¿Quién hizo? Yo. Y dijo, yo lo hice, dice el Señor. Entonces hay que, desde la perspectiva de Dios, la enfermedad no es una maldición, nada. Dios puede mandarla como un castigo a alguien, pues, lo hizo en unos momentos de la Biblia. Pero pilas con estar diciendo, si es que es Satanás, no tiene nada que ver con eso. Usted no está enfermo si no es la voluntad. Si Dios no lo permite, a veces es la consecuencia de que usted se contagió de alguna cosa, y eso es diferente. ¿Y Satanás puede hasta enfermarlo? Sí, puede enfermarlo, pero tiene que pedirle permiso a Dios, como en el caso de Job. Por lo tanto, yo no puedo estar, ahora reprendo la enfermedad del hermano. Y Dios dice, pero si yo se la mandé, ¿cómo me va a reprender lo que yo le mando? Si yo mismo la permití, entonces, ¿qué es eso? Por eso no se puede hacer así. Todo esto, señores, para decir que estamos en un mundo lleno de falsos maestros, de falsos apóstoles. Es responsabilidad del creyente mirar las escrituras y con base en las escrituras tomar decisiones sobre los falsos maestros y los falsos profetas. Que eso es complicado. Muchos dicen, ay, no, es que allá, y muchos buscan eso, no es que yo quiero, y entiendo que todos queremos ser sanos,
Todos queremos no estar enfermos, todos queremos tener buena salud, qué chévere. Es más, en la Biblia dice, amado, yo deseo que tú seas prosperado. Y, chévere, todos queremos eso. Pero ¿quién manda sobre eso? El Señor. Dios decide quién sí y quién no. Y aquí es donde viene la parte importante del mensaje. Señores, los seguir pseudoapóstoles, personas que se hacen llamar apóstoles cuando estos no cumplen los requisitos, como ya lo vimos, porque no pueden estar, no los pueden cumplir. Y otra cosa, no predican el evangelio. Muchos de estos pseudoapóstoles lo único que hacen es pedir plata y pedir plata. Ellos no predican el evangelio. Entonces tenemos que hacernos la pregunta, ¿hay salvación cuando se van a escuchar a estos hombres? Y yo voy a responder lo que es. Yo nací en una iglesia así, porque un día, el pastor que estaba allí, un día predicó sobre salvación. Y preciso estaba yo ahí. Un día predicó sobre eso y yo lo tomé como la vida. Dios permitió que así fuera. Pero había muchos que estaban ahí y nunca entregaron su vida al Señor. Pero se emocionaron cada domingo, vez tras vez. Y ahí es el peligro del asunto. Dios puede traer salvación, aún en iglesias carismáticas. Claro. Pero el problema es que muchos, como van detrás de la emoción, nunca llegan a la salvación. Y los que llegan se quedan en ese estado de ser unos niños en Cristo que nunca han crecido, que viven de emoción tras emoción y nunca crecen. Y eso es lo que hace tan grave un movimiento como ese. Y más en este momento de la historia y sobre todo en Colombia, donde escuchamos cada día, nombraron apóstol a tal, este apóstol nombró a este apóstol y este nombró a este. Y hoy parece un juego de nombrarse y nombrarse, yendo en contra de todo lo que la palabra de Dios nos dice con estas cosas. Por eso, señores, el hecho de que en ese tiempo, y por eso hay que leer la Biblia en los contextos de la época, en ese tiempo, al principio, cuando Jesús se fue, sí, hubo muchas señales, prodigios, milagros, ahí. Pero unos años de estos 30 años después, 35 años después, ya no vas a ver ninguno. ¿Por qué? Porque ya se tomó una decisión. Vamos a confiar en la palabra profética más segura. O sea, en la Biblia. De ahí para adelante vamos a confiar en la Biblia, no en señales, no en prodigios. La fe es por el oír, el oír por la palabra de Dios. Creemos por fe y no por vista. Por eso es tan importante que hoy tengamos un fundamento sólido como iglesia. Entendamos claramente que el tener apóstoles no es norma hoy para la iglesia, porque el Señor nunca los repuso. Y que tener señales, prodigios, milagros tampoco es una norma hoy para la iglesia. Que la iglesia ya está completa, ya tiene todo lo que necesita, que tenemos la palabra de Dios que es inspirada y útil para enseñar, para rehuir, para corregir, y que ya hace todo el trabajo en nuestras vidas. Y que las milagros, las sanidades y todas estas cosas solo serán y se cumplirán no por un hombre, sino porque en su infinita misericordia y por la voluntad de Dios, Dios le plazca querer hacerlo en algún creyente, si así es. Y ese es el punto. Por eso nuestras oraciones con los enfermos son, Señor, tú tienes el poder para hacerlo, pero haz tu voluntad, tú eres Dios. Y tú sabes qué plan tienes con cada persona. Esperemos que eso esté claro, hermanos. Entonces, claro, nos surge la pregunta, ¿qué reacción debo tener ante los carismáticos? Y la respuesta es, como cualquier otra persona. La Biblia dice, ame a su prójimo. No estamos para aquí acribillarlos, acabarlos. No. Y si va a hablar con ellos, hágalo de una manera respetuosa sobre el marco de la palabra de Dios. Muchas veces escucho a cristianos que cuando van hacia los carismáticos dicen, es que su pastor es un ladrón que roba plata y tiene hartos carros. No, pues esa no es la manera. Esa no es la forma. Así no. Con todo el respeto del mundo, ven. La persona tiene algunos son creyentes. Buenos, son creyentes, tienen amor por el Señor. No tienen doctrina, pero tienen amor por el Señor. Con todo el amor del mundo. Nada, simplemente hay que invitarlos con amor. Oye, ¿sabes qué? Vamos a escuchar las escrituras, vamos a leer las escrituras y hay que dejar que Dios haga la obra. Esa es la manera de que se conquistan al carismático. ¿Cómo me conquistaron a mí?
Solo escuché la palabra. Solo me la explicaron poquitos. Cada vez me explicaron un poquito. Y un día, con esa explicación, y porque en verdad era un creyente, yo dije, uy, no, esto no es por acá. Y eso fue suficiente para llegar y moverme. Así es como se hace, con amor. ¿Ok? Y obviamente que tenemos un temor de que no sean salvos. Obvio, hay cierto temor. Pero para eso está la palabra, para eso está el Señor y por eso está nuestra confianza. Entonces, con el mayor respeto, vamos a estar con ellos, vamos a invitarlos, ven, leamos esto, miremos esto. Y cuando digan algo muy corrido, muy loco, que es que el Espíritu Santo me visitó anoche y me sacó, me llevó por el infierno, cosas así que a veces algunos dicen, tranquilos. No digan ustedes, no. Y le miremos qué dice la Biblia. Deje que la Biblia haga el efecto. Esa es la manera en que ganamos eso. Pablo tuvo que enfrentarse a estos falsos maestros que decían que hacían prodigios y señales. Ahora, Pablo cuando los llama superapóstoles es un sarcasmo. ¿Cuál es la intención de Pablo? Pablo le quería decir a los corintios, ahora yo ya tengo, ojo, señales, prodigios comprobados. O sea, la gente los ha visto, hay montones de personas que pueden dar testimonio de los milagros, de los prodigios, de las señales. Los superapóstoles que ustedes tienen ahí en Corintios sentados, hacen eso. Entonces, ¿son verdaderos o no? Y recuerden como lo vimos al principio, con el texto de Apocalipsis. Sí hay que probar si una persona, no es ningún pecado probar si es apóstol o no. Al contrario, el Señor alabó a la iglesia porque le dijo, ustedes han probado a los que se dicen ser apóstoles y los han hallado mentirosos. Dice, ustedes mismos los han desenmascarado. Esto es un falso maestro, es un falso apóstol. Así que es una labor de la iglesia hacerlo. Sin entrar en una pelea y que quede claro. No estamos aquí para ir a, que a usted le voy a publicar un panfleto ahí en la... No, no estamos para pelear con eso. Estamos para ganarlos como los gana el Señor, con palabra, con amor, para que Dios haga lo que tenga que hacer en las vidas de todos y cada uno de ellos. Esa es la parte más importante. Yo sé que hoy hay cientos de libros que hablan de, mire, el Espíritu Santo va a ayudarlo a ser poderoso de esta manera y les enseñan una clase de liderazgo basado supuestamente en que en poderes, en superpoderes, dones espirituales a ciertos niveles y cosas de esos. Pero ojo, señores, tiene que ir a la Biblia, filtre todo por la palabra para que no caigamos en esa clase de cosas. Y lo único que nos va a servir es tener discernimiento y entender que el Señor nos va a guiar a toda verdad. Y Pablo lo termina diciendo acá, que dice, yo la he hecho, comparen, comparen. Ellos dicen que son verdaderos apóstoles, pero comparen lo que ellos tienen a lo que son las señales que a lo largo de la historia bíblica en ese momento tenían los apóstoles. ¿Son o no son? Pablo les dice, revísenlo, revísenlos. Y termino diciendo esto. Normalmente, como Pablo lo ha denunciado en el libro, las características del falso apóstol es que es un tipo orgulloso, que le gusta la fama, la popularidad, que le gustan las multitudes, que le gusta ser el centro de atención, que es egoísta, que solo piensa en su comodidad, que solo piensa, son personas ostentosas. Como los vemos hoy, prendan la televisión y ustedes ven a esos tipos, es que yo ando en esto, yo hago esto, yo me gasté tanta plata en esto. Son engañosos y buscan muchas cosas manipular para su propio provecho. Dios, su predicación habla muy poco de Dios. Dios no está en su boca de manera constante, sino más bien parece que estuvieran vendiendo algo, prosperidad, sanidad y cosas como esas. Abusan de las personas, llevan a las personas muchas veces al error por buscar sus propios intereses. Y sobre todo les gusta que les digan, les llenen de su propia gloria, que los glorifiquen. Y por eso yo he estado en iglesias donde el tipo entra y en lugar de decir gracias a Dios, dicen César, César. Terrible. Y ¿sabe qué? El tipo no para no dice, ay, no, digan, ¿qué le ocurre? No. Algo así como que, díganle, ¿qué es lo que están diciendo? ¿Te escucho?
pilas. No estamos exentos. Y yo soy respetuoso. Amo a los hermanos carismáticos, a los que genuinamente son creyentes. Y los veo como personas, hay cosas que aprender también de ellos, que nosotros deberíamos tener. El fervor. Ellos saben, cuando de verdad se meten, saben que hay un Dios. Y no les importa hacer lo que sea por ese Dios. El problema es que como no hay una Biblia que los guíe, hacen cosas que nada que ver. Y ahí se equivocan. Ahí es donde el camino se torce. Pero nosotros acá deberíamos aprender de ellos el fervor. O sea, hay que hacerlos por el amor por el Señor. Es que hay que hacer las cosas. Esa es rescatable a morir. De eso podemos aprender también. No solo decimos, ellos están mal en estas cosas y tenemos que orar por ellos, sino decimos ese fervor que es muy bonito porque es un amor, pero cuando no hay un fervor sin doctrina, nos lleva a errores. Pero cuando tenemos un fervor y tenemos la palabra y la miramos como el Señor dice, wow, eso es algo espectacular. Y yo quiero invitar a todos los hermanos a que sus corazones sean prendidos, fervorosos, pero basados en la Biblia. Y cuando hagamos eso, hermanos, eso es una cosa fantástica. Es algo muy bonito y que se puede hacer. Por eso hoy salimos de acá entendiendo que vivimos en un mundo en el cual vamos a enfrentarnos seguro. Tenemos amigos, conocidos, familia cercana que está en estos grupos. No vamos a entrar en conflicto con ellos. Vamos a orar por ellos. Y lo único que hay que hacer, y los invito a hacerlo, es que los expongan a la palabra suavemente. Mira, aquí está. Mira, ¿qué dice la Biblia acá? No les diga a ustedes, es que aquí dice usted está mal. No, dígale, mira, ¿qué dice acá? Ta, 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 ta. Y deja que el Espíritu Santo mismo, si son creyentes, limpie sus mentes hasta que finalmente, como muchos lo han hecho, porque son muchos los que han dicho, no, ese no es el lugar. Yo entendí, Dios les hizo entender. Esa es la manera correcta. Y por el otro lado, pidámosle a Dios corazones fervorosos, prendidos. Pablo tenía un corazón fervoroso. Pablo se levantaba por la mañana y decía, ¿qué hay que hacer? No he hecho nada para el Señor hoy. Es lo que, así es el corazón fervoroso. ¿A dónde cojo? Yo necesito hacer algo con el Señor. El Señor ha hecho tanto por mí. Ese es el corazón fervoroso. Y ese corazón lo necesitamos nosotros. Y con la palabra de Dios, que gracias al Señor nos permite conocer profundamente, que nos permite meternos en ella. Eso nos hará unos siervos de verdad muy, muy fuertes para llevarle la gloria al Señor. Amén. Que el Señor nos ayude, hermanos, que estemos meditando, pensando en esto y pudiéndolo hablar primeramente a nuestras vidas y a aquellos que conocemos que se encuentran en estas cosas. Oremos. Señor Dios, te damos gracias por este tiempo. Gracias por tu palabra. Gracias porque hasta aquí nos has traído y has sido bueno con nosotros. Te ruego y te suplico que podamos, Padre, alcanzar a muchos que por una u otra razón, Señor, aún no te conocen. Y a muchos que también, Señor, están tal vez detrás de hombres en lugar de seguirte a ti. Ayúdanos también a ser cuidadosos, respetuosos y poder hablar la palabra conforme tú la mandas, Dios. A exponer a las personas a las Escrituras para que ellas mismas den testimonio de ti y sean convenciendo los corazones para que ellos sepan dónde tienen que estar y cuándo deben hacerlo. Te ruego también, Señor, que nos cuides, nos guardes, porque para mantenernos dentro de lo que llamamos una sana doctrina, que podamos estar muy atentos a todas estas cosas que seguro seguiremos viendo y ya poder glorificarte y mostrar que tu palabra es suficiente, que aunque hoy podrías, si quisieras, y a veces lo haces, tener milagros, sanidades, ya no necesitamos estos hombres o superhombres para hacerlo, sino que hoy nos ceñimos perfectamente a tu voluntad, sabiendo que tú sabrás el porqué de cada una de las cosas y confiando plenamente que ese ha sido tu plan, Señor. Por eso hoy dejamos en tus manos lo que hemos hablado y pedimos nos sigas dirigiendo el resto de este día en Cristo Jesús. Amén.